Eva Medalla es una estratega de marca con una mirada profunda y muy única. Pasó de perseguir su sueño de trabajar en Vogue a seguir un camino que fuese más coherente con sus valores y con el impacto que ella quería crear. Y en este episodio hemos hablado de marcas con alma, de por qué la historia y los valores de una marca la sostienen o la pueden romper, y de cómo navegar la era de la inteligencia artificial sin perder el pensamiento, la esencia y el criterio para crear esa marca con alma. Es una conversación para volver al centro, a la esencia y construir desde lo genuino. Espero que la disfrutes. Eva Medalla, súper bienvenida y muchísimas gracias por dedicarme y dedicarnos este ratito con tu presencia y con toda la sabiduría que traes. Ay, muchas gracias. Qué honor estar acá. Buenísimo. Hoy voy a empezar la entrevista muy de lleno haciéndote una pregunta muy concreta. Tú fuiste periodista de profesión y tenías un objetivo muy claro cuando te metiste ahí, ¿verdad? Pero cuando llegó ese objetivo y se te puso delante, decidiste no tomarlo y empezaste una trayectoria diferente. Quiero que me cuentes esta historia de qué pasó y cómo pasó todo esto. Bueno, justo hace unos días estaba rememorando un poco eso. Yo tenía 25 años cuando una amiga mía, muy querida, decide irse a Nueva York, a emigrar a New York, a vivir, y me cuenta, una tarde de invierno nos juntamos, siempre íbamos al gimnasio los sábados todo el día, y después de eso íbamos a comer, y estábamos comiendo y me cuenta lo que va a hacer. Yo en ese momento vivía en Uruguay, había migrado desde Canadá, había migrado por un novio que tenía desde más jovencita y ese amor no había prosperado, pero estaba súper contenta en Uruguay, viviendo, había formado mi vida acá. Y entonces ella me cuenta que se va y después de contarme me dice, ¿y cuál es tu sueño? Y me acuerdo de ese instante porque me di cuenta que como que no tenía ninguno. Y yo siempre fui una persona de soñar, desde muy chica siempre era como conocida en mi familia por soñar en grande, por tener anhelos, por delirar para muchos. Y dije, ¿qué pasó? ¿Cómo que no tengo? O sea, fue como un instante porque mi amiga me estaba mirando y yo en mi cabeza, tac, 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 ¿viste? Cuando vas para atrás y decís, ¿dónde quedó eso? Y de repente le digo, ah, sí, yo tenía un sueño. Y me empecé como a reír porque fue como reconectar con eso y le dije, yo quería ser periodista de moda, yo quería trabajar en Vogue. Y cuando abro esa puerta, cuando reconecto con esa puerta, viene toda una vorágine de decisiones. Porque yo dije, ¿qué pasó con eso? Lo dejé para atrás. ¿Hay forma de recuperarlo? En este momento vivo en Uruguay. ¿Cómo vuelvo? Porque es como, no se puede volver para atrás, sino que hay que construir hacia adelante. Yo siempre fui de creer que la vida te va dando herramientas. Entonces yo decía, ¿cómo uso esto a favor? ¿Cómo uso el vivir en Uruguay? ¿Cómo uso los años que tengo de trabajo para esto? Yo estaba en el mundo corporativo, no tenía nada que ver un poco con ser periodista de moda. Es más, cuando lo dije, mi amiga se rió y me decía, sabía que te gustaba la moda, pero nunca pensé que tanto. O sea, era una parte que era muy íntima mía y que en el fondo había dejado atrás por emigrar, por apostar a esa relación de pareja que no había prosperado, pero entonces había mucho que había quedado atrás como todo en conjunto. Y decido cambiarme de carrera, termino cambiándome de país, vuelvo a vivir a Chile, que es mi país natal, o sea, yo de Chile emigré a Canadá con mi familia, entonces decido volver a Chile. En el fondo porque también me tuve que empezar a hacer preguntas importantes y dije, si pudiera elegir dónde estudiar periodismo, ¿dónde sería? Y tenía toda una historia personal y familiar con el periodismo, con periodistas chilenos que admiraba muchísimo, periodistas chilenas que admiraba muchísimo. Yo soy gran fanática, obviamente, del mundo de las revistas. Entonces me voy a Chile, estudio periodismo y empiezo esa trayectoria de empezar a llegar a Semanas de la Moda, empezar a dar con la industria de la moda. Y varios años después llega un momento donde alguien me dice, ay, me hablaron de ti en una pasarela, estábamos esperando que empezara un desfile. Me dice, ve mi nombre porque teníamos la identificación y me dice, ay, a mí me hablaron de ti, Eva Medalla de Chile, necesito a alguien que me colabore desde Chile y me pasa su tarjeta y yo acababa de decidir que mi camino tenía que ser otro en ese momento. Y cuando veo la tarjeta y ese Vogue, ¿no? Fue como, ¿qué hago con esto? O sea, en serio, después de todos estos años,
Porque te juro, empecé muy tímidamente, obviamente, escribiendo a Semanas de la Moda, que me mandaran información para aprender. En Chile existía periodismo, pero no existía la carrera de periodismo de moda. La semana que entré a la universidad me preguntaron, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y yo desde el primer día dije, no, yo quiero ser periodista de moda. Entonces, muy rápidamente me convertí en la periodista de moda. O sea, llamaba tanto la atención eso, porque no era una especialidad. A todo el mundo le parecía muy poco serio. Y a mis profesores eso les chocaba mucho con quién era yo comunicando, porque me decían, es que eres muy buena alumna y como con reflexiones muy profundas, ¿cómo es que te vas por la moda? Y yo decía, precisamente por eso, porque la moda es súper profunda. Y mi trabajo de tesis termina tomando la moda y todo, y queda gran parte de ese ámbito periodístico muy fascinado por el trabajo mío dentro de la moda y esa investigación. Y entonces habían sido muchos años, había ido a distintas semanas de la moda, había colaborado con distintos medios, incluso las organizaciones de Semanas de la Moda me llamaban cada vez que necesitaban recomendaciones de periodistas. Marcas de moda empezaron a contactarme porque me escuchaban de repente hablar en una intervención, en alguna pregunta. Empecé a dar charlas sobre moda y comunicación, desarrollo de marcas, desarrollo de la industria de la moda a nivel latinoamericano. Entonces, a Semanas de la Moda, no sé, en Argentina, Brasil, Perú, México, dictaba charlas ahí para empresarios de moda, en Colombia, mucho trabajo. Entonces empecé a hacerme muy conocida y fue en un momento donde vi a varias colegas que tenían esos trabajos con los que yo soñaba y empezaron a conversar sobre las exigencias de su trabajo y sobre lo que estaban teniendo que hacer a nivel personal y a sacrificar a nivel personal para mantenerse en esas posiciones. Y me acuerdo que salí de la sala y algo en mí hizo clic y fue como, esto choca de lleno con el tipo de vida que yo quiero. Y a esa altura, que ya debo haber tenido unos 30 años, un poco más, no, 33 años más o menos tenía, sabía perfectamente que un cargo, porque no dejaba de ser un cargo, no podía tener ese efecto en mi vida, que son dos cosas bien distintas, ¿no? El cómo nos tomamos el trabajo y cómo nos tomamos la vida entera. Y ahí empezó O como... sea, que era una cuestión como más de incompatibilidad de estilo de vida que de lo que es quizá la profesión en sí. Sí, de estilo de vida, o sea, para hacértelo súper claro y súper gráfico, acababa de ser el tema de la muerte del actor Heath Ledger en Estados Unidos, que murió de una sobredosis que no se sabe si fue accidental, entiendo que fue accidental, no sé. Pero acababa de ser eso. Y en ese momento el actor era muy famoso y estábamos en la sala de prensa, varias conversando, y una dice, ay chicas, ¿vieron que salió el cóctel de Heath con el que murió? O sea, dejé de tomar no sé qué. Y la otra dice, ay, me pasó lo mismo. Y yo empiezo a no entender la conversación, ¿no? Y entonces le digo, ¿de qué hablan? Y me dice, no, de los ansiolíticos y todo, ¿no? Y empiezan a darme nombres como de determinados elementos. Y yo así como, en Uruguay se dice pintada. Yo estaba así, tipo, no entendía. Eso no entraba en mi cabeza, No no entiendo entendía nada. nada. Claro, y yo digo, pero no entiendo. Y entonces una da vuelta a la cartera y salen todo cajas de fármacos. Y otra dice, ay, sí, yo también tengo este, mira, y abre la cartera y empieza a mostrar todo lo que toman. Y yo estaba, y le digo, pero ¿para qué? Y me dicen, ay, que tú no entiendes porque tú eres independiente. Tú tienes la suerte que ninguna de nosotras tiene, y es que no tienes que responder a un medio. Tú no tienes que pesar 45, 48. Tú no tienes que estar sin dormir todas las noches. Tú no tienes que ir a todas las fiestas. Tú no tienes que verte bien con la ropa del cliente. O sea, no te lo exigen, no es una exigencia. Si lo haces, es por gusto. Y yo me reía y yo les decía, yo no he visto de las marcas porque no tengo presupuesto, porque soy yo, ¿no? Soy yo y yo sola, o sea, soy independiente. Pero ellas decían, no sabes la suerte que tienes, porque nadie te está exigiendo eso. Y fue como un arma de doble filo. En aquel momento yo era también delgada, pero delgada porque yo igual pasaba noches sin dormir porque tenía varios trabajos, porque iba a la universidad, porque me estaba pagando la universidad. O sea, había muchas cosas, pero que eran opción personal y no una imposición de una empresa. Y en el momento que todas empiezan a pintar ese escenario y me doy cuenta, tocó lo que hoy llamo, trabajando con marcas y con directoras de marca y tal, mis valores fundamentales, valores en los que yo no transo.
Entonces yo dije, no, yo no transo con tener que vivir medicada. O sea, ahí no transo. Y además era como, pero esto se necesita. Y de hecho yo vivía en Chile, donde el índice de medicación es altísimo, de medicación Sí. psiquiátrica, es muy alto. El uso de ansiolíticos es muy común y yo nunca había querido tomar, pero ibas al médico y te los ofrecían, ¿no? Era como Sí, una como práctica. golosina, ¿no? Claro, entonces cuando te dicen que la organización espera y te da eso como herramienta para que puedas cumplir con tu trabajo y que sí o sí vas a tener que ir a todas las fiestas y a los cócteles y sí o sí hay que compartir una copa de champán con no sé quién o lo que sea, fue como, lo mío no va por ahí, lo mío va por Mm. ayudar. O sea, además siendo periodista, entrevistando, y tú lo sabes bien porque trabajas mucho con sacar la historia de adentro de una marca, ¿no? Cuando uno se mete en la historia, es un deleite y sacar eso a la luz es una responsabilidad muy grande que uno empieza a notar, yo con los años empecé a ver que sacarlo bien a la luz, de la manera correcta, podía tener un impacto tan fuerte en la empresa de la persona que uno había entrevistado y un impacto positivo que de verdad podía cambiar vidas que no lo estaba viendo en los medios a nivel masivo. Era también como empezaba ya como la debacle de los medios impresos, de la prensa impresa que perdió el peso que estaba teniendo hasta ese momento. Entonces, eso todo se iba transformando, empezaban a aparecer un poco redes sociales, ya existía Facebook, por ejemplo. Entonces ya se veía que estaban cambiando los canales, lo digital se venía con mucha fuerza y ahí fue que dije, yo no soy para una revista, me encantaría, o sea, es un trabajo que hasta el día de hoy digo, cómo lo disfruto, cómo me encanta todo, pero sé que el Mm. impacto mayor lo puedo, lo puedo brindar por otra parte. Y en ese momento fue Porque cuando, siendo como, tampoco lo valoraste como siendo freelance y trabajando, colaborando con Bob, por ejemplo, ¿no? Con la oportunidad que te salió, ¿o era algo que no era posible en ese momento? yo creo que se unieron varias cosas. Yo también trabajaba como consultora para una marca muy, muy grande a nivel mundial, muy reconocida de moda. Y uno de mis jefes un día me dijo, Eva, tú no eres para estar acá. O sea, era como, me decía, tu mirada puede tener un impacto tanto más grande desde otro lugar, porque es como una necesidad tuya, muy humana, de contribuir. Y acá, con este trabajo, vas a contribuir a una empresa, pero no necesariamente a la humanidad. Y puede sonar muy romántico, pero de verdad, Mm. cuando empiezas a ver el impacto que puede haber en una empresa, quienes trabajan con esa empresa, quienes colaboran ahí y todo, te das cuenta de lo que te dicen. Entonces se sumó eso de uno de mis empleadores consultores con mis amigas, colegas periodistas. Y ojo, yo ya trabajaba con revistas, o sea, colaboraba con muchas revistas, pero no era la cara visible de la revista, no era la editora ni la periodista estrella, era colaboradora. Sí me convertía en cara visible cuando me subían a un escenario a dar una charla, de repente ante 1000, Mm. 2000, 3000 personas, pero cuando uno habla de empresas y de desarrollo de marcas a nivel empresarial, de repente incluso, y voy a decir algo súper crudo, pero en aquel momento capaz que me jugaba a favor no verme como una modelo, ¿no? Es como que le brindaba más ese dato más de, ella trabaja tras bambalinas, ella se mete de verdad en la empresa, hace las preguntas, investiga, era como mi look era otro, entonces Mm. no afectaba mi trabajo. Y que esto tiene que ver también con el mundo de las marcas, ¿no? Cuando todo tiene que ver con este universo estético, que tiene determinados requisitos, hay un trasfondo que hay que conocer y hay que ver, ¿no? Porque es como lo de las redes sociales hoy, es muy peligroso que todo se vea lindo y bien, ¿no? Porque detrás hay un esfuerzo gigante. Entonces, claro, lo estaba viendo y si bien podía haber dicho, "Hola, voy a colaborar con ustedes, ¿sabes lo que me pasó, Sun? Que fue lo mismo que me pasó el día que me dijeron cuál es tu sueño y decir, puedo seguir en el mundo corporativo como estoy y empezar a ver qué pasa. Hay decisiones que uno dice, si toco un poquito va a ser muy tentador seguir ahí. O sea, es como, era entrar Sí. en mi sueño. Entonces yo sabía que me iban a ofrecer de repente, ante la posibilidad de un trabajo fijo ahí adentro, yo seguramente le iba a tomar y me iba a quedar ahí. Entonces, a veces hay que cuidarse de las tentaciones. Y cuando hablas de que dabas charlas, ¿no? Frente a 2000, 3000 personas, ¿de qué eran esas charlas que tú impartías? Empezaron siendo, yo era periodista empresarial en aquel momento y cubría desarrollo de infraestructura en América Latina. ¿Qué significa esto? Cubría
todo proyecto de infraestructura de transportes, carreteras, puentes, aeropuertos, puertos, y además cubría infraestructura de saneamiento, tratamiento de aguas, manejo de aguas, aguas servidas. O sea, cero glamour en mi trabajo, era muy empresarial, pero tenía mucho que ver con el intercambio comercial, porque las carreteras son fundamentales para ello, y la producción, porque el manejo de aguas y el impacto de la industria de la moda en el agua es enorme, y en la basura también. Yo también cubría eso. Eran aguas y residuos e infraestructura de transportes. Entonces estaba muy ligado todo eso, y como además trabajaba con las empresas de moda, sabía de repente qué tratados de libre comercio se estaban firmando, cuáles eran los desafíos que empezaban a enfrentar en algunos países algunas empresas por esos tratados de libre comercio, los desafíos de infraestructura, de, bueno, cómo se va a transportar el producto, cómo vamos a hacer que llegue de una manera económica a tal puerto, cómo competimos, por ejemplo, en aquel momento, para darte una idea, Chile se había convertido en el primer país del mundo en firmar un tratado de libre comercio con China. Entonces, Chile y China, que era cuestión de cruzar el Pacífico, tenían como una conversación directa. Y toda América Latina quería, ojalá, exportar a Chile, porque Chile implicaba un buen mercado. Entonces este tratado se volvía evidentemente como una amenaza para muchas de estas marcas, muchas de estas empresas sobre todo. Entonces, como yo tenía ese tipo de conocimiento, decía, bueno, ¿qué tipo de marca hay que desarrollar para que la empresa sobreviva? Y eso no es tan evidente en el mundo empresarial, donde hay mucho foco en el negocio y poco conocimiento, sobre todo, te estoy hablando hace 20 años, de lo que era una marca. Era como, ¿de qué me habla esta chica? Sí, bueno, dame un logo, yo ya tengo un logo. Yo, no, 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 eso no es una marca, Bueno, pero bueno, todavía te encuentras con gente así. todavía. Entonces, mis Por charlas, desgracia, sí. por desgracia, sí. Entonces, las charlas tenían que ver con el desarrollo de marca país, el desarrollo de industria regional, sustentabilidad en la industria de la moda, que en aquel momento era muy incipiente. Hoy en día, como mucho más, se ha vuelto casi un requisito en muchos lugares. En aquel momento no, era todo teoría todavía. Recién empezaba Europa a implementar algunos estándares, ¿no? Entonces, hablaba de eso. Qué cambio, ¿no? De esos temas a venirte a este mundo. Has dicho que tú trabajas con las marcas, ¿no? Y trabajas como consultora y sobre todo esa parte tuya tan única de ver lo que hace único a esa marca, su historia, sus valores y tener esa visión, ese ojo más bien clínico que tú tienes para verlo y luego poder sacarlo y extraerlo, incluso muchas veces mostrárselo a la persona que ha creado la marca porque Sí. a lo mejor tampoco es tan visible o tampoco es tan claro para esa persona. Y cuando hablas de esas marcas, tú siempre dices marcas con alma o te refieres a ellas como marcas con alma. ¿Qué es una marca con alma? Que es una marca con alma, y me ha costado mucho definirlo para no ofender a nadie también y para no, y sobre todo también para no ponerme en una posición como de superioridad de dictaminar qué sí, qué no, y qué tiene alma y qué no, porque es muy etéreo, es muy subjetivo esto, ¿no? Pero para mí de verdad una marca con alma es una marca que genuinamente busca tener un impacto que va más allá de lo económico y un impacto positivo. Es una marca que ofrece algo que significa más de lo que evidentemente es. Que si te ofrece un pantalón, no te vende un pantalón. Lo que quiere es que te sientas poderosa, que te sientas cómoda, que puedas caminar libremente por el mundo, que proyecte tu independencia, que es muy distinto a vender un pantalón. Y hay marcas que lo logran, ¿viste? Hay marcas que uno se pone el producto y te empodera, o se pone el perfume y ya te cambia el día, o te cambia, ¿viste? Te acompaña de otra manera. Entonces, esas son las marcas con alma. Y para mí es muy importante que sea genuino, que tenga una historia de verdad, porque es muy fácil, y a mí me han contratado para eso también, generar un relato. Para alguien, para mí, es muy fácil generar un relato que se vuelva significativo, porque yo busco el significado en todo. Entonces, tarde o temprano lo voy a encontrar. El tema es que sea de verdad genuino y no que me esté agarrando como de todo lo que hay para decir, ah, bueno, significa esto. Sí. Y lo que pasa ahí es que ahí es cuando los dueños, los fundadores de la marca se emocionan mucho porque se le da sentido a algo que de repente no pensaron que tenía sentido. Todo Y conecta. cuando no es genuina, es sostenible, eso. Si a ti No, te contratan o contratan a alguien para que le genere ese relato
porque saben, ¿no? Que es importante hoy en día en el que vivimos, en el que la importancia de crear una marca para el posicionamiento y tal. ¿Cómo es posible que un relato que no es real se sostenga? Primero que todo con presupuesto, esa es la realidad. Hay mucho presupuesto para sostener esos relatos, se crean imágenes, se crean historias, se vuelve, es como cuando, viste, cuando uno lee una novela y el personaje es un manipulador y como que va encantando serpientes y uno que está leyendo la novela sabe lo que está pasando por el cerebro del personaje porque estás leyendo la novela y sabes que el personaje de repente es medio diabólico, tiene como una parte medio maquiavélica, pero afuera se ve todo tan lindo y todo el mundo le cree, ¿no? Y es como la única forma de entender que no es así es metiéndote en la cabeza del personaje. Bueno, esto es medio así, a veces se ve divino de afuera. Hiciste una pregunta que es fundamental y es si es sostenible. Lo que yo he visto es que no es sostenible, sobre todo porque pasa mucho con empresas muy grandes donde muchas veces invierten terceros, donde pasa la marca a ir más allá del fundador y empiezan a tomar decisiones donde alguien toma el relato de la marca, alguien toma la gestión de la marca, la dirección de la marca y empieza a inventarle más de esto. Entonces de repente se ve muy bien y lo más grave, de repente en la planilla de Excel se ve muy bien porque la empresa empieza a vender muchísimo y no se dan cuenta del daño que le están haciendo a la marca, que la marca es lo que el otro percibe, lo que tu cliente percibe sobre el mundo que rodea eso que tú le estás ofreciendo. Ni siquiera tiene que ver con la calidad directa del producto solamente. Es, bueno, ¿qué se Mm, imagina, qué siente, qué piensa cuando se enfrenta a lo que tú le ofreces? O algo que te distinga, tu logo, tu nombre, tu tienda, ¿no? Es como que cada persona que esté escuchando piense en su marca favorita y piense como, ¿qué siente sobre esa marca? ¿A qué la asocia? ¿Qué piensa de esa marca? ¿No? ¿A qué la relaciona? Eso es marca. Claro. Y aquí me surge, porque vemos eso en el mercado, ¿no? Y vemos en el mundo. Hay marcas que tienen, que como tú dices, transmiten y tú sientes realmente algo cuando la utilizas, cuando forma parte de tu vida y tú ya te sientes de una forma y conectas con esa marca. Pero luego también hay estas otras marcas que son meramente, como dice el señor Seth Godin, ¿no? Como Sí, commodities, como son claro. meramente transaccionales, simplemente un producto que si llevase un logo totalmente diferente no cambiaría nada porque al final es el producto o el servicio, ¿no? También hay esas marcas, ¿no? Entonces, a la hora de crear una marca, y ambas pueden funcionar, o sea, quiero decir, una Sí, y marca con su convivir. historia y la otra también. Entonces, ahí, ¿cómo elegimos o en qué tenemos que basar nuestra decisión para saber, oye, qué tipo de marca quiero construir? Quiero construir una marca que pues tenga esa historia, que tenga esos valores, que haga sentir algo a mi audiencia, o me voy por la otra, que yo lo que, bueno, pues a lo mejor, obviamente, ambas buscamos facturación y buscamos vender, pero me da igual vender una taja que un váter, y con que venda me da igual, ¿no? Entonces me da igual crear la marca o no. Entonces, ¿cómo decidimos? Hay mucha estrategia y la estrategia tiene que ver con dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y muchas veces eso no es una opción. Hay veces que la persona te dice, no, de verdad necesito X dinero, de verdad mm, necesito un negocio que facture tanto, no me importa, de verdad no me importa cómo, pero sí necesito generar tanto. Y esa persona va a tener la libertad de generar una especie de marca mucho más comercial, mucho más que va a ir casi que respondiendo a las tendencias, a la necesidad del cliente, no le importa cómo ni cuándo, es como que es muy oportunista. Esas son las empresas más de comerciante, un perfil muy comercial. Los comerciantes, viste, históricos, es como cuando ibas y mismo hay lugares en el mundo donde es una especialidad y que uno entra a un mercado y todos intentan seducirte y te mm, miran y es como, ¿qué te puedo ofrecer? Y uno entra a un bazar y hay 500 cosas, desde un lápiz de labio a una batidora, a un calzoncillo largo de hombre, no sé, una silla, ¿viste? Y es como, te pueden ofrecer lo que tú quieras, son vendedores natos y de verdad esa gente le vibra la venta. ¿No? Entonces, bueno, van a ser mucho más comerciales, van a tener un olfato de mercado que es envidiable en muchos casos. ¿Qué pasa con las marcas con alma? Como tienen ese significado que va más allá, es una persona que por más que necesite, por más que lo cumpla, por más que llegue a la meta,
no le alcanza. Y la única forma de decidirlo lo mejor posible es sentir y decir, bueno, ¿me va a alcanzar con esto de verdad? Y muchas veces nos convencemos, es como lo que yo te decía de Vogue, yo sabía que si entraba la posibilidad, perfectamente me podía quedar ahí, por más que en mi cabeza tuviera la lógica de no quiero seguir ahí todo el tiempo, va a ser solo un poquito, es muy tentador. Entonces ahí es cuando hay que mirar hacia atrás. Hay que mirar a, bueno, cómo hemos vivido, qué experiencia de vida tenemos, porque ahí están las llaves. Cada persona es distinta. Entonces va a tener que ver con, bueno, cómo quiero significar, qué es lo que es para mí importante, dónde están mis valores fundamentales, qué es bueno, dónde no voy a transar, porque yo puedo construir una marca con alma súper significativa y de repente me dicen, este producto va a ser ultra comercial, va a servir muchísimo, conversa con la marca, puede ser perfectamente parte de, y ahí va a estar en mi valor fundamental si digo que sí o si digo que no, ¿no? Porque si no después me va a doler decirle que sí a algo que en el fondo era no. Y entonces así lo vas haciendo y teniendo muy en claro lo mismo, ¿no? Que la marca no es lo mismo que un negocio. Entonces yo puedo a nivel comercial ofrecer diferentes cosas y construir una marca que sea más significativa, que yo tengo muchos clientes que lo hacen, yo misma en determinados momentos he hecho cosas así de a nivel propio, ¿no? A nivel personal, de poner foco en un proyecto con mucha alma y después también en algo muy comercial y se van complementando. Mm. Sí, que no. Yo creo que además lo que dices resuena mucho con esa parte de que cuando tú creas una marca personal al final, prácticamente todo se puede apalancar en tu marca personal y puedes sacar un servicio que es, oye, pues como consultora o como estratega, o quizás sacar una marca de tazas y se apalancan en tu marca personal igual, ¿no? Porque tienes quizá un mensaje o tienes una idea que tú la repites constantemente y ya como que resuena mucho en tu comunidad. Hace poco me hizo mucha gracia Leila Hormozi, que es la empresaria americana. Ella en sus vídeos y tal decía, fuck your mood, follow the plan. ¿No? Y Sí, ella lo decía porque le salía natural. Ella decía, a ver, yo soy una persona como muy súper accionadora, con esa energía que, ¿no? Que para adelante con todo. Y ella dice, si yo tengo un plan, a mí no me importa cómo me siento. Yo voy a seguir el plan y ya está, ¿no? Entonces empezó a decir como mucho, a repetirlo, tanto que la comunidad fue muy interesante ver y ver cómo se generó ese movimiento y la gente ya empezó a subir pues historias de no me apetece ir a entrar, pero fuck your mood, follow the plan. No me importa ir a este viaje de negocio, pero fuck your mood, follow the plan, ¿no? Y ella pues dijo, ostras, esto se está convirtiendo en algo y hace, creo que fue un par de meses, sacaron merchandising, sacaron camisetas, sudaderas, pantalones, chandas con la frase y dije, claro, es que al final ella como marca ha creado esta idea que para ella resuena y ella actúa y vive su vida así, lo ha comunicado y ahora todas, una parte de por lo menos de su comunidad también lo ha tomado como el mantra y han dicho, ostras, esto es así, ¿no? Y ella pues como negociante también es muy potente, tiene esa mente empresarial y ha dicho, pues aquí vamos a sacar también cosas para hacerlo y me parece súper interesante cuando veo ese tipo de estrategias, ese tipo de acciones que de pronto una marca personal puede hacer porque lo que ha creado es su marca personal y se puede apalancar en ella para prácticamente ofrecer de todo. Ahora ya, obviamente, lo que tú decías que es súper importante, ¿no? Y ahí creo que compartimos mucho nuestra visión, que es, está alineado con tus valores. Si vas a hacer, sacar un producto, ofrecer un servicio o una colaboración, se alinea sí, contigo, con tus valores, porque si no es un daño muy grande a tu marca, que a lo mejor a corto plazo puedes tener un retorno bueno, pero luego no es sostenible porque tu audiencia también te quiere, te acepta y conectan contigo por esos valores. Y si de pronto ven que le estás fallando en algo fundamental, pues van a decir, oye, esta marca a mí ya no resuena conmigo, ¿no? claro, total. Y ahí, bueno, ahí entramos en un terreno que tiene mucho que ver con cómo terminé construyendo marcas, lo que tú dices, porque ¿qué pasa? Que la marca personal se ha convertido, primero que se puso muy de moda, porque mucha gente empezó a hablar de la marca personal. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta que yo tenía marca personal, nadie hablaba de marca personal. Y me acuerdo que me costaba encontrar libros sobre el tema, porque me di cuenta que la tenía y yo decía, quiero saber más sobre esto y no había mucha literatura en español, no existía casi nada,
y en inglés había algunas cosas, mucho sobre storytelling, como que tampoco estaba tan puesta adelante la marca personal. Hoy en día se habla muy en como la persona sinónimo de su marca personal. Es como yo soy mi marca personal. Y ahí es cuando yo tengo mucho cuidado con los valores fundamentales. Porque si no les prestas atención, es muy fácil. ¿Qué pasa con esta marca? ¿Qué pasa con las marcas con alma también? A diferencia del resto de las marcas, es que nacen de un propósito, de un porqué. El porqué siempre tiene una motivación interna, no nacen de un para qué, donde la motivación es externa, porque el para qué siempre es una respuesta a algo, pero el por qué te nace de adentro, es como, es un motivo interno y no externo. Las marcas, yo siempre cuido mucho a la persona de su propia marca personal, porque, por ejemplo, ¿qué pasa? Pongamos en el caso hipotético de que esta profesional se quema, tiene burnout o se enferma, se derrumba todo. Mm. O sea, toda esa marca, todo ese negocio se derrumbó por una frase que es súper catchy, es súper comercial, explica un montón. A ti te dicen eso y todo el mundo se imagina algo, porque no es solo una frase. Tú escuchas ese, ¿no? El fuck your mood, follow the plan, y cada una en su mente pasa una película instantánea sobre qué significa eso, ¿no? Entonces el impacto que tiene esa frase es gigante, es como el just do it de Nike, Mm. ¿no? Just do it. Y es como cada uno se va a imaginar en ese momento just do it. En ese momento, sobre todo en esa sensación de que no quiere y que dale, hazlo. No es más que un equivalente al just do it de Nike, ese fuck the mood, follow the plan. Pero ¿qué estilo de vida estamos fomentando con eso? No está tomando en cuenta como eso fundamental, que es como, bueno, sí, está bien, está buenísimo, pero para que eso suceda hay cosas que no pueden estar pasando. Porque en realidad si tienes alguna enfermedad, no sé, mental o lo que sea, o estás sufriendo, no sería mi consejo, ¿no? Mm. Como que de verdad, desde mi lugar, jamás te aconsejaría eso. Es como, ok, tienes un mood, vamos a ver de qué se trata, porque a veces es mucho más serio que un mood, a veces es otra cosa. Entonces ahí es cuando yo digo, bueno, hay que tener cuidado, son modas que pueden pasar muy rápido y eso es lo que hace que no sean sostenibles, que esa frase se vuelve muy vulnerable, muy objeto de crítica. Y hoy en día con redes sociales, las marcas buscan generar controversia, porque yo podría contestar y decir, y eso es lo que buscan porque eso genera más visualizaciones, genera viralización. Claro, mucha interacción. Claro, entonces ahí ¿qué pasa? Esa viralización, obvio que lleva a que si yo creo y yo quiero ser así, y si no, pienso que Eva está súper equivocada, me voy a comprar la sudadera y voy a decirlo y voy a entrar con esa sudadera puesta y me voy a llevar el mundo por delante, generan fanáticos. Es la misma Abercrombie and Fitch, es una marca que generaba eso, ¿no? Generaba como estos equipos. Muchas marcas se basan en eso, es como los equipos de fútbol, generan esa rivalidad, entonces se vuelven mucho más fanáticos los usuarios de la marca. Más que por el valor que la marca tiene para ellos, es porque son rivales del otro. Y es como, no, no, yo creo en esto, es como se polariza mucho. Hoy en día que el mundo está tan polarizado, funciona mucho porque es parte de la tendencia global esa polarización. El tema es si es sostenible o no. Como experta en marca, yo lo que me fijo ahí es como, ¿esto es sostenible? Y uno de mis primeros trabajos, si tú lo sabes bien, es como, lo primero que te digo es el peor escenario. ¿Y qué pasa si te enfermas? ¿Qué fue lo primero que pensé cuando trajiste el... ¿Y qué pasa si se enferma? ¿Y qué pasa si no sé qué? No, ¿y qué pasa si un día ella no puede follow the plan? ¿No? Claro. Sí, totalmente. Yo recuerdo esto, ahora que hablas de este enemigo común, ¿no? En una de las formaciones que hice de copywriting, ella hablaba de cuando hacíamos copy, la profesora, ¿no? La mentora, decía, tenemos que buscar ese enemigo común, porque eso al final, como seres humanos, nos ayuda mucho a posicionarnos y a veces desde el copy a convencer a la otra persona de esta cultura de, obviamente no tienes que culpar a nadie en concreto, ¿no? Por lo menos si eres un buen profesional, señalar con el dedo a una persona concreta. Hablamos de ideas, de creencias más globales, ¿no? Por ejemplo, cultura de la dieta. Nos han hecho creer de que tenemos que suprimir los carbohidratos y no cenar por la noche para tener una talla 36 a las mujeres. Culpabilizar a esa cultura de la dieta, ¿no? Y eso, pues, claro, resuena mucho porque dice, ostras, a mí esto me ha pasado toda la vida, pues creyendo que no tengo que comer carbohidratos, entonces esta persona que me está diciendo esto, voy a comprarle el programa, voy a comprarle sus servicios, su acompañamiento. Entonces es verdad que desde esa parte de naturaleza humana sí que funciona muy bien,
Pero yo creo que ahí de nuevo volvemos a conectar con los valores y la visión que tú tienes también. Por supuesto, tú puedes, yo por ejemplo muchas veces sí que digo, pero porque es algo que he vivido y me da una rabia que digo que es que me hierve la sangre cuando hablamos de agencias de marketing, y yo he trabajado en una agencia de marketing como copy de una agencia de marketing cuando empecé y me formé como copy. Y ahí sé la forma que hay de trabajar, y sigue siendo mayoritariamente así, es que tú trabajas con muchísimo número de clientes al mes. Y tú no Claro, tienes el tiempo real de sentarte con cada cliente, y el cliente tampoco tiene un tiempo para sentarse contigo a contarte su historia, su misión, porque precisamente es un perfil de cliente que ha buscado una agencia para no tener que hacer nada. Entonces, en el momento exacto. que le pides, ya no tiene ese tiempo. Entonces, a mí eso, por ejemplo, sí es algo que siempre digo, a ver, puedes trabajar, por supuesto que puedes trabajar con una agencia de marketing. Sí, no tienes apenas presupuesto y lo que quieres es un poco de vidilla a tus redes o crear una página básica, por supuesto, hazlo. Como tú decías, hay momentos que dices, yo es que ahora mismo necesito esto y este es el presupuesto que tengo y punto. Ahora, si Claro, quieres trabajar una marca bien, a no ser que sea una agencia súper potente que van a involucrarse, que yo de momento no he conocido a ninguna agencia así, tienes que trabajar con un profesional que entienda tu marca, que se siente contigo a escucharte, a sacar todo eso desde dentro y luego reflejarlo, pues ya sea desde la identidad visual, desde la identidad verbal, desde una estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí como que es ese enemigo común, ¿no? Que sí que a veces, si sale natural, yo creo que sí, que se puede utilizar y manifestarlo de, oye, pues esto para mí no es así. O si quieres hacerlo, que sepas que funciona así, más bien. claro. Pero sí, en las redes sociales sabemos que lo de posicionar y polarizar funciona muy bien, genera mucha interacción y bueno. Sí, es muy primitivo el Mm, recurso. En realidad, el ser humano está armado como ser vivo para defenderse. Entonces, ante la más mínima amenaza, va a tomar acción. Es como, me puede pasar esto, entonces presto atención, entonces voy por eso, entonces hago clic. Lleva casi que al impulso, porque es tan básico, es muy de espíritu de supervivencia. Se juega mucho a nivel cerebral con eso, y por eso muchas veces cuando uno entra a una marca dice, bueno, ¿cuáles son las amenazas que está viviendo el cliente? ¿A qué le teme? ¿Qué es lo que no quiere que le pase? Un poco esto de, está bien, los carbohidratos, y viene cualquier marca de cualquier tipo y te habla de cómo te sientes después de consumir carbohidratos por una semana, o cómo te vas a sentir el día después que dejaste los carbohidratos. La mayoría de nosotras tiene una visión de lo que eso significa o una fantasía de lo que eso significa. Porque como bien dices, venimos de generaciones de todo ese relato. Son décadas de un relato que ha llevado al deseo de la delgadez colectiva. Entonces, bueno, todas tenemos opinión sobre eso y sobre todo tenemos muchos miedos. Y con eso juegan muchas marcas, de manera a veces muy sutil, otras veces de manera muy genuina y natural, que es lo que tú dices, cuando sale natural es una cosa, cuando uno se mete en una marca de verdad, hace la lista. Y ahí es cuando además hay que tener los valores muy claros, y por eso fue que yo en el fondo decido trabajar con marcas con alma también, porque he visto cómo se utiliza ese listado con fines únicamente comerciales y es mm, súper doloroso. A mí me dolió, porque yo era clienta de esas marcas para las que trabajaba también. No era solo la consultora, sino que era clienta de esas marcas. He tenido la fortuna de trabajar con muchas marcas que a mí me ha encantado consumir. Y cuando uno entra en el tras bambalinas y se entera de eso, como, uy, no, qué dolor, no puedo, no puedo. Quiero que sea por otro motivo que me ofrecen el producto. sí. ¿Tú crees? Yo me siento muchas veces así y yo creo que quizá antes no era tan consciente, pero ahora al trabajar en este mundo y al trabajar con las marcas, a la hora de consumir también lo reflexiono mucho más. Entonces, ya no sé si es que yo, porque estoy sesgada y estoy en este mundo del marketing y de marcas que tengan alma, marcas que tengan valores, por eso pienso tanto a la hora de comprar a una marca u otra. Y no sé si soy yo y gente como yo que estamos metidos en este mundo o realmente es así y a las personas realmente también les
hacen tanta reflexión, ¿no? De, oye, esta marca tal, que obviamente ahora, sobre todo en la época en la que vivimos, donde tenemos Shein, tenemos Temu, que cosas por 3 euros literalmente, que me causan horror, pero están ahí y obviamente están a niveles gigantes porque hay un consumo también, hay una demanda de gente, ¿no? Que está comprando. Yo muchas veces la reflexión que tengo conmigo misma es decir, ¿realmente la gente piensa tanto, reflexiona tanto o soy yo y gente como yo que se mueve en este mundo? ¿Qué opinas tú? Bueno, sin duda, gente como nosotras piensa mucho. Antes de consumir, se cuestiona sus propios impulsos de deseo. O sea, yo 1000 veces pasa que paso por un lugar, ay, quiero, y empiezo a cuestionarme a mí misma el por qué. Eso el común denominador del público no lo hace. O sea, la mayoría de la gente no lo hace. Sí se ha visto un cambio, una transformación en la conciencia, sobre todo de los más jóvenes, donde de repente cuestionan algún tipo de cosas, ¿no? Algo que vimos, por ejemplo, se transformó, llevó unas cuatro décadas transformar, es el tema del testeo animal. Cuando yo era chica nadie lo cuestionaba, nadie preguntaba si había testeo animal. Hoy en día, si alguien dice que una marca hace testeo animal, los chicos dejan de consumirla. ¿No? Como los más jóvenes. Por ejemplo, eso ha sido una transformación que llevó décadas de trabajo, de labels, etiquetas que empezaron a decir, marcas que empezaron a diferenciarse a través de eso, mucho trabajo de The Body Shop, la verdad, por lo menos para mi generación, The Body Shop fue como el que llevó la insignia. Hoy en día, bueno, PETA como organización, mucho trabajo en conjunto y a nivel casi que global en la cultura occidental, igual estamos hablando. Pero hay una parte, tiene que ver también con el nivel educativo, que hoy en día, si bien la educación tiene un alcance amplio, no necesariamente eso pasa con la calidad de la educación y sobre todo la calidad de la reflexión de las personas. También debido al mundo digital se ha vuelto todo muy superficial, entonces nunca tuvimos tanto acceso a información, pero nunca fue tan superficial la información. Entonces la gente de repente te dice una cosa y el otro día te dice otra y no piensa, es como que repite y no necesariamente está yendo a la causa, a de verdad investigar si es así o si no. Y se está viendo mucho en los niños, que de repente un youtuber le dice algo y piensa que es lo mismo que si se lo dice Wikipedia o si se lo dice la Real Academia Española. Es como, te dice esto y le voy a escuchar al que me caiga mejor, ¿no? Y ese es el peso de la marca personal hoy en día, que es como terrible, porque a la Real Academia Española no le van a hacer caso, porque lo sienten como que ya quedó obsoleto. Entonces, eso es uno de los desafíos con los que personas como nosotras y sobre todo las marcas con alma tienen que lidiar, porque tienen que luchar contra esa tentación, contra ese deseo como más impulsivo y a ese bombardeo comunicacional de empresas o de organizaciones como Temu, que llegan, que generan productos muchas veces con inteligencia artificial, basados en la búsqueda que hiciste en los distintos buscadores y crean cosas que ni siquiera existen, te muestran la imagen, lo pides y recién ahí empieza a ver quién lo fabrica. Entonces es un desafío. A nivel marca, es un desafío gigante. Y como negocio, quiero decir, porque entonces en ese formato de Moonshade, ¿no? Como negocio es la rapidez, facturación, consumo, todo es hiper mega rápido, ¿no? Ahora, una marca que es más basada pues en quizás la persona o la familia o un grupo y es más lenta en la producción, en el consumo, porque tiene unos valores, tiene un ritmo. A nivel ya de negocios y de números, ¿cómo sientes tú que está afectando esta competencia tan masiva y tan rápida que hay? Especialmente quizá a las marcas que ofrecen productos también, ¿no? Porque los servicios no es diferente. Pero tú que trabajas con productos, también marcas que venden productos, ¿cómo estás viendo que está afectando y qué cambios están necesitando hacer más las marcas con alma para poder seguir existiendo? Hay un requisito de inversión muchas veces en comunicación, en publicidad, en recursos de comunicación que muchos no lo toman en cuenta. Asusta mucho, sobre todo porque uno ve que las ventas caen o que pueden caer o que los números son frágiles y no quiere apostar tanto dinero a algo que es muy incierto, porque es como, bueno, está bien, pago un equipo, por ejemplo, para que me genere contenido y ese contenido se supone que me va a traer ventas. ¿Qué pasa si no me las trae? Y esa es como, la marca y el negocio van en paralelo y el negocio muchas veces, generalmente, quiere respuesta inmediata. La marca es un trabajo muchas veces más a largo plazo. Entonces,
Hay que invertir en ambos, hay que fijarse en ambos, hay que medir muy bien las necesidades de la empresa como tal y que involucra el negocio y la marca. ¿Qué me permite la marca? La marca lo que me va a permitir es a cobrar mejor por lo que ofrezco. Eso es el principal beneficio de trabajar en tu marca. Es que si lo haces bien, te va a permitir cobrar mejor por lo que tú ofreces. Ojalá que sea por un trabajo bien hecho, que ahí entra el tema de las marcas con alma, ¿no? El resto invierte mucho en la marca porque sabe que puede cobrar mejor, sabe que van a elegir su producto antes de elegir otro, o sea, y lo ves con las bebidas cola, en la guerra de las bebidas cola o lo que sea de las bebidas cola, uno se para en una góndola y es cuestión de pararte en cualquier supermercado a ver qué elige la gente, ¿no? Y es como, wow, qué fuerte esto, porque son commodities pero dejan de serlo, ¿no? Es como, hay un momento en que el commodity deja de ser un commodity para esas empresas y es como, para el público implica mucho más. Entonces, es un gran desafío explicarle a un empresario que tiene que invertir en comunicación cuando además siente que no tiene tiempo, que la facturación es ya, no hay tiempo, lo que tú decías, no hay tiempo para meterse en la historia, no hay tiempo para empezar a evaluar, no hay tiempo para probar con una agencia que se va a equivocar, porque si no tengo la base sólida, no los voy a guiar bien, no se va a dirigir bien y se va a comunicar mal. Entonces, eso lo vemos muchísimo. ¿Qué se ve hoy en día? Un exceso de uso de inteligencia artificial donde empiezan todas las marcas a decir lo mismo de la misma forma, usar los mismos guiones, las mismas, todos se suben al mismo carro, a la misma tendencia, en vez de tomarlos como una oportunidad para contar algo nuevo desde otro lugar, no, es como que están todos replicando el mismo modelo. Entonces, cuando Mm, trabajo con marca, es muy de ir a la esencia y a veces no se necesita tanto. Siempre les digo, miren que es una entrevista, son 2 horas. Les pido 2 horas ininterrumpidas, porque ahí sale la esencia de la marca. A partir de ahí, te puedo ayudar a usar la tendencia que tú quieras o te voy a decir, no, esto no va contigo, no lo hagas. Y te voy a dar los motivos, ¿no? Pero muchas veces quieren ya, ya, ya y no están dispuestos ni a esas 2 horas, ni entienden la cantidad de trabajo que hay detrás de eso, más allá de las 2 horas que tú tuviste con ellos. Porque ellos te dan sus 2 horas, vos estás dando 24/7 muchas veces, porque te quedas todo el día pensando, hay mucho de descifrar, mucho de capturar desde los silencios mm, de lo que no se ve, que tú como copywriter lo conoces muy bien, ¿no? Investigar el resto del mercado, entender el público. Muchas veces ni ellos saben cuál es su público, no saben que tienen clientes ideales. Piensan que es llegar a todo el mundo, piensan que es llegar a los clientes de la competencia, no entienden que muchas veces no es competencia de ellos. Entonces, ahí hay que separar un montón de mundos. Gran parte de la inversión de tiempo es educar a ese cliente, pero volviendo como a la pregunta inicial de, bueno, ¿cómo se hace? Hay que invertir mucho en comunicación, en entender de qué se trata la marca. Muchas empresas de verdad no tienen una marca sólida. Cuentan, tienen un logo, tienen un estilo, viene otra agencia, y esto a mí me tocó verlo 1000 veces, les cambian el logo, les cambian la foto, les cambian el cuento, y entonces es como un negocio que tiene una cara, después tiene otra, pero no es una marca, ¿no? Ahí está el mm. desafío, llegar a la esencia de la marca. Eso es lo que puede ayudar hoy y es difícil competir, de verdad. Tal. Ahora que has mencionado el tema de la inteligencia artificial, yo quería que me contases un poco tu visión y tu experiencia también, ¿no? Obviamente la IA está aquí y ha venido para quedarse y convivir con nosotros, ¿no? Entonces, que yo soy usuaria, porque a mí me ha facilitado muchísimo el trabajo en muchísimos aspectos. Investigaciones que antes me llevaban días enteros, ahora en cuestión de horas lo hago y me ha ayudado mucho a acelerar el proceso. Y obviamente utilizo para la creación de contenido, pero es nunca sin la previa de haber trabajado la esencia de la marca, como tú dices, ¿no? De entender bien la marca, de ver cuál es su tono, cuál es su voz, cuál es su mensaje, cuáles son esos valores que se quieren transmitir y educando muy bien a la IA. En tu experiencia y un poco viendo lo que se nos viene en este año 2026-2027, ¿cómo podemos integrar, cómo podemos usar esa IA para que nos ayude y nos beneficie en lugar de que nos perjudique o renegar de ella? No quiero nada que ver porque ahí también es el peligro de que estamos en un mundo
donde esto ya está, todo el mundo lo utiliza y todo el mundo está aprovechándose para acelerar sus diferentes tipos de trabajo. Entonces, es casi necesario que la usemos. Entonces, ¿cuál es tu experiencia y cuál es tu, cómo se dice, como la previsión de esta IA para que nos ayude y podamos hacer un buen uso de ella? Em, Es todo un tema. Primero porque nunca hubo una herramienta como esta, en el sentido de que la gran diferencia que tiene la IA con respecto a todas las demás herramientas que existen de otras, de desarrollo de otras industrias o la irrupción de determinadas cosas, es que no solo le das información y la utiliza, sino que ella misma toma esa información y empieza a crear una inteligencia nueva. Empieza a crear, saca nuevas deducciones, tiene nuevas reflexiones a partir de la información que se le da. Entonces te trasciende a ti. Quieras o no, trasciende lo que tu input, digamos, y el input que se le da tomando distintas herramientas, los buscadores que existen, las investigaciones que existen disponibles, o sea, toma todo eso, pero saca sus propias conclusiones muchas veces. ¿Qué pasa? Que hoy en día muchas de esas conclusiones no son correctas. Va a llegar un momento en que capaz que empiezan a hacerlo. Esto se está dando al mismo tiempo que el ser humano se vuelve cada vez, no voy a decir más incapaz, sino menos dispuesto a brindar información profunda. Ya no le dedicamos tanto tiempo a generar pensamiento, ya no le dedicamos tanto tiempo a compartir reflexiones. Entonces, es una inteligencia que toma sus propias decisiones o empieza a sacar sus propias deducciones en base a información que es cada vez más superficial. Entonces, esa es una de las grandes amenazas para mí de la IA, salvo que inventen algo que nos conecte al cerebro y que proyecte todo lo que puede llegar a serlo. Siento que estamos lejos de eso todavía a nivel histórico. em, Hay problemas mucho más graves, de verdad, a solucionar que eso. Entonces, si no somos capaces de solucionar los problemas realmente graves que tenemos y nos enfocamos en eso, es porque, bueno, estamos en manos de personas que quieren ser dioses, jugar a ser dioses, ¿no? A controlar muchísimo. Pero dicho eso, hay que tener muy claro cómo lo vamos a usar, para qué y sobre todo por qué lo vamos a usar así. Porque tú bien hablaste del tema de la aceleración, porque claro, para una marca antes creaba 2 posteos por semana y ahora son 3, 4, 5 posteos por día. Por esa misma, no es sostenible el crecimiento que está teniendo el requisito de comunicación de las empresas y de las marcas, no está siendo sostenible. Esa hiperconectividad a nivel humano no está siendo sostenible. Ya estamos viendo muchas personas dejando de usar algunas redes sociales, cada vez más aparatos que limitan las horas de uso, cada vez más aplicaciones que cuidan la cantidad de horas de uso, porque estamos viendo el impacto que tienen a nivel emocional y psicológico en las personas y que es muy negativo. Entonces, como, hey, vamos a frenar un poco. Y si frena el uso, entonces por más que bombardeemos y no hablamos con nadie, no sirve de nada. Entonces, ahí hay que tener como cuidado de por qué una empresa como la mía, donde estoy yo y con suerte hay 2 colaboradores más en este momento actual, ¿no? A nivel empresarial. ¿Por qué yo querría publicar la misma cantidad de veces que Sara, ¿no? Sara, como dicen ustedes. No tiene sentido. Tenemos otro Claro. volumen, otros requisitos, otras necesidades, otro todo. Y gran parte del problema es no entender eso. Ahora, ¿qué es lo que está pasando a nivel de redes? Que están exigiendo que tú comuniques muchísimo para que tu público recién te empiece a ver. Entonces el Mm, requisito no es del público, el requisito es de la herramienta que estamos utilizando y que en ese sentido nos juega un poco en contra. Nos está exigiendo demasiado por sus propios fines comerciales. Tenemos un intermediario que nos está complicando la vida, de verdad. Nos da un mm, montón, pero también nos quita. Entonces, en este momento toca empezar a mirar realmente cómo las personas, qué están sufriendo y cómo prefieren vivir, para entender hasta por qué lado comunicamos. Porque a lo mejor toca dejar un flyer en un café, toca contratar a alguien para que dé una charla en un café donde sé que está mi audiencia, o a lo mejor me toca regalarle algo a 5 personas que vayan al café donde sé que vayan mi audiencia y hacer un sorteo ahí in situ, dar un buen motivo, contar del producto, mostrarles y capaz que llegó, sin duda, voy a llegar muchísimo más lejos que generando 5 posteos por día. Entonces, sí.
es un tema, el tema de la IA. Y otra cosa que me parece muy importante de la IA es limitar muchísimo su uso como herramienta. Y esto lo veo incluso cuando hago clases. Y tú que trabajas con clientes y también muchas veces enseñas de copywriting y dictas clases y charlas, seguro es lo mismo. Yo hay palabras que uso siempre. Esencia, audiencia, porque vengo del mundo del periodismo. Cuando yo empecé a hablar de marcas, no se hablaba de audiencia. Yo usé ese término porque de verdad vengo del mundo periodístico, se hablaba de clientes, de cliente ideal, de avatar, de un montón de cosas, pero audiencia no era tan masivo. Pero bueno, en fin, yo hablo de alma, de audiencia, de esencia, de foco, de revelar, de sumergirse. ¿Qué pasa con mis clientes y con mis alumnos? Que apenas salen de un curso, el 70% empieza a hablar de esencia, de audiencia, de sumergirse, de foco, porque es el lenguaje que adquieren dentro de su universo. Claro. Y yo que trabajo con marcas y con muchas asesoras también de marcas y muchas consultoras o fotógrafas, diseñadoras, copywriters que también quieren trabajar con marcas como desde el punto de vista estratégico y ayudarlas a comunicar, siempre les digo lo mismo, que en su propio lenguaje. Fíjate, si un experto, alguien que de repente lleva 10, 15 años trabajando con marcas, viene, trabaja conmigo y sale hablando con mi lenguaje, ¿no? Le cuesta. Imagínate lo que le cuesta a la persona común que entra a ChatGPT y ChatGPT le empieza a generar información usando el mismo lenguaje que el resto. Te Mm, empieza a atrofiar la cabeza de una manera. O sea, yo conozco, tengo clientes que le dedicaron demasiado tiempo a ChatGPT y te dicen, me tuve que, y digo ChatGPT porque es el que de repente el que más utilizan, pero hay un montón, le dedicaron demasiado tiempo a una herramienta en particular de inteligencia artificial para generar contenido para su marca, para generar contenido para redes sociales, etcétera, para preguntar sobre estrategia de negocio y para preguntar sobre estrategia de marca. Me parece gravísimo, muy delicado, y le hicieron caso y se dan cuenta, no te estoy hablando de meses de uso, a la semana se dan cuenta de que solos les cuesta pensar y tienen que hacer una desconexión de verdad, o sea, dejar de mirar, dejar de escuchar, volver a escribir a mano, volver a conversar con alguien para empezar de vuelta a poder generar nuevas reflexiones. Entonces, en ese sentido me parece súper peligrosa porque el ser humano es muy cómodo, somos del confort. Nos Entonces, acostumbramos rápido a lo fácil. claro, o sea, te digo tres cosas y me generas el contenido para una semana, en lo que antes me llevaba una mañana de trabajo y hoy me lleva 3 segundos, literalmente, que tú los mm, pienses, porque yo tenía claro lo que tenía que comunicar, pero me llevaba de repente una mañana entera pensar en cómo hacerlo. Entonces yo mm, tengo claro lo que quiero comunicar, se lo digo, y le lleva 3 segundos como mucho generarme un plan que parece mucho más amplio del que yo podía lograr en una mañana. Obvio que es tentador, pero mm. se queda muy por encima. Hay que tener ese equilibrio, ¿no? Creo que es clave de no perder la parte creativa y de pensar. A mí me está pasando que yo, obviamente, como he dicho, ¿no? Utilizo mucho esta herramienta, pero luego lo que sí me ayuda mucho es la base de haber trabajado la marca, eso es el primer paso, con el método que yo llevo 5 años trabajando, cada vez lo he ido puliendo, pero luego si utilizo la herramienta para que me genere o ideas de contenido o de pronto me dé una visión o algo para, oye, estamos pensando con este objetivo, está en la marca, ayúdame. Luego tomarme yo el tiempo de bajar lo que me han comentado, lo que me han propuesto y con la información que yo tengo de mi cliente, de su marca, de todo el proceso que hemos trabajado juntas, yo ya pensar y reflexionar y decir, si esto sí tiene sentido y esto no tiene ningún sentido y lo descarto, ¿no? Entonces yo creo que esa parte de la reflexión, como tú también has mencionado, es súper importante. Y luego también sí que es verdad esa necesidad que tenemos cada vez más, o por lo menos yo la estoy sintiendo también mucho, el de volver a conectar con las personas de formaciones presenciales, hacer entrevistas. De hecho, esta serie de entrevistas empezó hace unos meses precisamente creo que también por ese deseo mío, ¿no? De decir, yo sigo trabajando con clientes, está perfecto y tal, pero ¿qué me falta? Y sentía que me faltaban conversaciones reales con personas, de Sí, hablar con ellas sobre
temas que son de interés común. Puede ser marketing, puede ser comunicación, puede ser emprendimiento, puede ser mentalidad, puede ser salud. Y son conversaciones que al final, como humana que soy, la estoy echando en falta en este mundo digital y además, como tú también sabes y tienes el trabajo 100% prácticamente online, estamos delante del ordenador, la comunicación y el contacto real ocurre muy poco, no es muy limitado. Entonces, bueno, es muy curioso a ver qué pasa, hacia dónde va todo esto de la inteligencia artificial, inteligencia que está bueno, a todos los niveles ya, no solamente a nivel de marketing, sino... Entonces me genera mucha curiosidad el ver hacia dónde va. Es verdad que yo soy una persona como con esa visión optimista siempre de las cosas, de decir, obviamente es un monstruo ahora mismo que estamos viendo a ver cómo lo controlamos, no lo tenemos muy claro, pero fíjate, también con las redes sociales ha pasado un poco eso, ¿no? En las redes sociales fue el monstruo que se creó y que los propios creadores decían, lo hemos creado, pero esto ya tiene vida propia y nosotros ya no lo podemos domar. O sea, que cada uno que sea responsable de las consecuencias y de su uso. ¿Qué está pasando ahora? Justo lo que tú has comentado. Estamos como queriendo ya nosotros mismos limitar ese consumo porque nos vemos tan sumergidos, tan atrapados y estamos volviendo que esto no sé si es a nivel de España o Europa o no sé también si está pasando allí en Latinoamérica. Gente está volviendo a móviles antiguos que no tienen más que llamadas y SMS de los antiguos. Gente está volviendo a consumir ese tipo de móviles y decir, ya no quiero este iPhone, ya no quiero este teléfono inteligente, porque quiero tal. O se están desarrollando diferentes tipos de estrategias. Unos chicos que han sacado un aparatito que es como un ladrillo que tú pasas el móvil físicamente por ese ladrillo, configurándolo para que no te deje utilizar ciertas aplicaciones durante cierto tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo configuras. Y tú ese ladrillito lo dejas en casa en algún punto y o te vas de la casa o estás en otra habitación y hasta que tú no vuelves a pasar físicamente el móvil por ese aparato, no te activa las aplicaciones. Entonces ya también estamos viendo que hay todo esto porque estamos necesitándola como persona, decir esto ya demasiado, queremos limitar, ¿no? Entonces yo cuando veo eso digo, vale, creo que soy optimista porque luego también, aunque nos vayamos a un extremo y nos volvamos locos consumiendo algo, luego también hay un grupo que es como, oye, espérate, no, esto se nos está yendo de las manos, vamos a recalibrar un poco y a redirigir. Entonces, con esa visión optimista que yo tengo de las cosas, yo creo que aunque sea un monstruo que ahora mismo no sabemos cómo va a desarrollarse, pero soy optimista, ¿no? Y encontraremos la forma. Eva, ¿cómo se te presenta? ¿Qué te depara a ti este 2026 a nivel de tu marca, a nivel de proyectos, a nivel de personalmente también, ¿no? Como creadora de esta marca. ¿Qué te trae entre Bueno, manos? hacía mucho tiempo que no tenía como una hoja tan en blanco como este 2026, donde me di la libertad de hacerlo. Creo que capaz que desde hace 15 años no lo hacía, así de libertad absoluta, de decir, bueno, qué proyectos continúan, qué proyectos se transforman, libertad para transformarlo todo, para... Sí, yo generalmente no hablo mucho de soltar, sino de transformar, pero sí hay cosas que de repente uno suelta. Estoy trabajando en un proyecto, siempre obviamente, y digo obviamente por ese espíritu periodístico, siempre he soñado con escribir libros y bueno, y tanto mi experiencia en el mundo de las marcas como en otros ámbitos me ha llevado a, bueno, estoy como bien sumergida en un proyecto así, de escribir mucho y ver qué pasa, ver qué nace, pero ya está como dibujado en mi mente y bueno, viendo también hacia dónde llevo Creativa, que es un programa que inició hace ya 6 años, este va a ser el séptimo, que es para mujeres que dirigen marca y bueno, y está creciendo mucho, entonces llegó el momento de decir, bueno, ¿cuál es el siguiente escalón? Sin perder el foco en lo más importante, ¿no? Que es seguir ayudando a que dirijan bien una marca con todos los cambios que está teniendo el mercado y que estoy viendo en lo que ellas se enfrentan, ¿no? Porque edición a edición vamos viendo qué están enfrentando y con todos estos cambios que está teniendo el mercado y el mundo, desde lo digital, desde lo que son requisitos de marca, desde cuánto hay que invertir en publicidad o no, bueno, ahí viendo cómo se transforma ese programa, en qué lo vamos a enfocar también más todavía. Así que sobre todo eso he trabajado mucho con clientes, y clientes más grandes, clientes chiquitos también, y eligiendo también, bueno, creo que se viene una nueva forma de trabajo.
Entonces, diseñándola también, nuevas metodologías, bajando a tierra como mucho material. Entonces, bueno, es mucho. Y cada año trato de enfocarlo en un gran proyecto. Entonces, ahora hay uno que está muy pronto a salir del horno, que es como el producto del año anterior. Y esta nueva metodología que se está gestando viene a ser como parte de este 2026 y obviamente se va a ver plasmada en creativa, se va a ver plasmada en la comunicación de mi marca. Pero ha sido muy placentero y muy, sobre todo muy tranquilizante el permitir esa pausa de decantemos, ¿no? Decantemos y decidamos, porque no soy solo yo, hay varios involucrados, entonces bueno, ha sido lindo y un Qué bueno. privilegio, ¿no? No cualquiera puede, eso es verdad, y Sí, lo total. aclaro, porque después me dicen, "Ah, hay momentos, todo llega, pero hay momentos". Sin duda, sin duda. Pues qué emocionante todo esto que se viene, todos los cambios, todo lo nuevo. Y qué bueno también que hayas podido tomarte ese tiempo para darle la forma muy alineada con lo que tú, todo lo que acabas de decir, ¿no? Con tu esencia, con tus valores y con ese ritmo que para ti tiene todo el sentido y es sostenible desde la marca que tú has creado. Yo te quiero agradecer de nuevo. Siempre es un placer y un gozo hablar contigo, charlar. Podría estar 5 horas charlando Me contigo. pasa igual. Así que muchísimas gracias, Eva, por este ratito de nuevo. Y nosotros nos veremos muy prontito en la siguiente entrevista. Hasta luego. Gracias. Bye.